En la página 272 de la historia de la ganadería de Alfredo Castellanos se lee lo siguiente: el Uruguay es un clon de la ganadería. Esto puede parecer una afirmación un poco exagerada, o tal vez no. Pensemos en Hernandarias. El hombre era un aventurero, un visionario. Había creído en el mito de la ciudad de los Césares y organizó una expedición para buscarla. El mito hablaba de una ciudad hecha de oro, donde se hablaba un idioma extraño y donde los ganados abundaban. De camino, en lugar del oro, Hernandarias se encontró con un campo completamente vacío, pero no se defraudó. Le escribe al rey, hablándole de la abundancia de pastos y ríos y del buen clima. En 1611, entraron las primeras 50 vacas por la isla de Vizcaíno, pero se las comieron los indios. 6 años después, lo volvió a intentar, pero esta vez le dijo a los indios: no las maten, dejad que se multipliquen. Y lo hicieron. Para 1680, ya había 5 millones de reses en estos campos. Por primera vez, la que había sido la tierra de ningún provecho comenzaba a hacerse visible para el resto del mundo. Al poco tiempo, esas 5 millones de vacas comenzaron a ser disputadas. Todos se servían del ganado y tiraban los restos, porque el verdadero negocio eran los cueros. Con el cuero se forraban las ruedas de una carreta, se hacían los techos, las puertas, las camas, la ropa. El cuero importaba mucho, la carne poco, porque no se podía conservar. A veces la historia no se rige por fechas, sino por lugares, donde todo parece desembocar. En la boca del Río Negro, muy cerca de donde habían entrado las primeras vacas, por 1620 vivió el fraile Bento, sacerdote que se ocupó de catequizar indios. El fraile murió, pero su nombre perduró 200 años, bautizando la ciudad de Fray Bentos. Al puerto de esa ciudad, en 1861, llegaba un ingeniero alemán, George Hiebert, otro visionario de esta historia. Él no buscaba ninguna ciudad fabricada de oro, pero al ver las vacas, el buen puerto y los extensos campos, comenzó a imaginar una fábrica. No le escribió a ningún rey, sino que de vuelta en Alemania llamó a Liebig, un famoso químico que había inventado la fórmula del extracto de carne. Así nace la Liebig Extract Company. En 1870, Edison presentaba al mundo su gran invento, la lámpara eléctrica. Pocos años después, la primera lámpara se encendía en el Río de la Plata, en las instalaciones de la Liebig. En 1876 llegaría al Frigorifique para transportar el primer lote de carne refrigerada con destino a Europa. Las chimeneas de la industria frigorífica comenzaban a funcionar y se iniciaba la fabricación del producto hecho en Uruguay más conocido de todas las épocas, el corned beef Fray Bentos. Los científicos habían vaticinado que los ejércitos que resolvieran su alimentación a base de carne tendrían ventaja sobre aquellos que lo hicieran a base de carbohidratos, las papas de los alemanes. El corned beef concentraba el alimento de 32 kilos de carne en una lata de 20 centímetros por 20 y era fácil de calentar en la trinchera. El producto llegó a tener tal adoración que en la Primera Guerra Mundial uno de los batallones de infantería se llamaba Fray Bentos. Las latas llegaban a tener beneficios impensados, como detener las balas enemigas. Y muchas veces, cuando los soldados despegaban las etiquetas de Fray Bentos, se encontraban del otro lado con cartitas escritas por las empleadas del Anglo, dándoles aliento y fuerza para ganar la guerra. Desde que Hernandarias había llamado la atención sobre estas tierras, hasta el año 1948, en que se exportaron a Europa 16 millones de latas de corned beef, habían pasado 350 años. Pasamos de ser la tierra de ningún provecho a ostentar el glorioso título de la cocina del mundo. En 1949, la Oficina de Asuntos Interamericanos de Estados Unidos encargaba un documental sobre el Uruguay. What is the look of Uruguay? It meets the eye placidly, comfortably, as if it were made partly of Ohio,
partly of our western cattle and sheep country. Nothing spectacular. The other countries of South America have all the mountains, all the deserts, all the jungle. Uruguay has none of these. Nearly all of its land is useful. Y así marchaba la economía. Con el peso más fuerte que el dólar, el Uruguay vivió lo que se dio a llamar la época de las vacas gordas. Todo era posible en aquel Uruguay de 1949 que describía el documental. Todo, hasta ser campeones del mundo. «15 años después, la situación era otra. El mundo volvía a cambiar. Los Beatles, Vietnam, la revolución, JFK. Todo empezaba a ir más rápido. ¿Qué podía verse en Montevideo en una tarde cualquiera? En 1969, una persona podía ser detenida para revisar si estaba entrando carne de contrabando en Montevideo. El Frigorífico Nacional tenía el monopolio del abasto en Montevideo, pero no tenía hacienda para satisfacer la demanda. La gente iba a buscar la carne, el alimento diario, fuera del departamento. Las carnicerías proliferaban más allá del puente de Carrasco y la CERCIC vigilaba. Una crisis estructural estaba instalada en la industria frigorífica. Los grandes frigoríficos cerraban sus puertas, no pudiendo adaptarse a la evolución de la industria. Alrededor de Montevideo iban surgiendo nuevos frigoríficos, de escala pequeña, los frigoríficos del interior, dedicados principalmente a la exportación. En 1969, los empleados del Frigorífico Nacional llevan adelante una huelga durante 5 meses. La escasez de carne en Montevideo es alarmante. El Poder Ejecutivo decide romper el monopolio del abasto y abrir el mercado, dejando entrar la carne de los frigoríficos del interior. Mientras tanto, el mundo seguía cambiando a gran velocidad. En 1973 se produce la primera crisis del petróleo. El costo de los fletes transoceánicos se eleva notablemente. Europa comienza a aplicar aranceles altos a la carne con hueso. Para seguir exportando, la industria nacional necesitaba reconvertirse. Los frigoríficos del interior responden al desafío adaptándose a los requerimientos europeos. Por primera vez en la historia, se comienza a producir carne desosada. Un nuevo modelo de industria frigorífica nacía en el Uruguay. Para trabajar en pro de ese nuevo modelo, los frigoríficos del interior se unen, formando la Cámara de la Industria Frigorífica. La tarea recién comenzaba. Entre muchas cosas, la historia nos da perspectiva sobre el presente que nos toca vivir. A fines del 1700, la carne era vendida en carnicerías ambulantes, donde se cortaba a hachazos y se vendía por céntimos. Para vender la carne no había que hacer prácticamente nada. El ganado crecía libre, cimarrón, a la libre se lo mataba y a la libre se lo comía. Si hoy observamos lo que hay detrás de esa porción de carne, podemos ver la calidad de las pasturas que comió la vaca, si el suelo había recibido fertilizantes, cuáles y por qué, si se realizó una inseminación artificial con semen que meses antes había sido estudiado para lograr un mejoramiento de la raza. Mejoramientos que comenzaron bien temprano en la historia, con el alambramiento de los campos y siguen hasta hoy a través de la genética. Pero si miramos bien, también llegaremos a ver al peón que arreó esa vaca, sin que se estresara, de un potrero a otro a lo largo de varios meses. Veremos que en el proceso trabajan diariamente 12.000 operarios, que realizan 150.000 cortes, pudiendo garantizar que hasta 90 días luego de elaborado, el producto se mantiene idéntico al primer día. El trabajo diario de todas estas personas hace posible que nuestra industria frigorífica esté entre las 5 primeras del mundo. Mantenernos en ese lugar y seguir creciendo es nuestro desafío. Ya no podemos conformarnos con vender solo lo que nos piden.
Vendemos la lengua para Japón, el garrón para Arabia y la ternera para los mejores restaurantes de Francia. El 75% de la producción se coloca en el mundo y no todos son fanáticos del asado. Somos un país pequeño, con un mercado pequeño. Eso nos limita, pero también nos da ventajas. Estados Unidos no puede vender un contenedor de un corte especial porque el tamaño de su industria se lo impide. Nosotros, al ser tan pequeños, podemos trabajar a escala pequeña y a escala grande. Podemos movernos con más facilidad. Nuestro tamaño deja de ser una limitante cuando pensamos que en el 2009 vamos a tener la trazabilidad funcionando en todo el país. Nuestros principales competidores ni se lo plantean. Sería impensable. Pero nosotros podemos, y lo estamos logrando. Hoy vivimos una situación única. Por un lado, el mundo nunca fue tan exigente como lo es hoy en día, y al mismo tiempo, nunca estuvimos tan bien preparados para dar batalla como lo estamos ahora. Pero para mantenernos en ese sitio de privilegio, debemos seguir apostando a la inversión en conocimiento y en tecnología. De eso se trata, lograr estar un paso adelante. En 500 años, vimos nacer un país y una industria que se fue construyendo entre muchos hombres y mujeres, que tuvieron la fe y la inteligencia para proyectarse más allá de lo que tenían delante de sus ojos. Newton decía, si pude ver más lejos, es solo porque estuve parado sobre los hombros de gigantes. Las distintas épocas se pliegan en nuestro tiempo. Seguimos cuidando aquello mismo que vio Hernán Darias, y además logramos reconvertir el legado industrial que nos dejaron los europeos. Al mirar hacia atrás, vemos el país que soñaron nuestros padres. Hoy nos toca a nosotros ser los protagonistas. Por eso, tenemos que trabajar duro, para seguir construyendo ese futuro donde queremos vivir.